San Juan capítulo 3. Déjame leer a partir del versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo era un líder de iglesia. Nicodemo, trayendo la historia para nuestros días, sería el primer anciano de iglesia. Y cumplía todo y guardaba todo como el joven rico de la primera noche. Porque una iglesia, antes de nombrar a sus ancianos, analiza la vida conocida de ellos. Y solo se nombra hombres idóneos. Evidentemente Nicodemo, si era uno de los principales de la sinagoga, uno de los principales maestros de Israel, era porque había pasado el examen. Una vida aparentemente correcta, aparentemente perfecta. Cumplía todo, guardaba todo, seguía todo. Pero Nicodemo no era feliz. Se sentía perdido. Perdido dentro de la iglesia. Es posible guardar todo, cumplir todo y estar perdido. La historia de Nicodemo nos prueba que sí. Es posible ser un anciano de iglesia, un ministro, un líder de iglesia y no haber pasado nunca por la experiencia de la conversión. La experiencia de Nicodemo nos prueba que sí. Nicodemo no podía dormir una noche. Se levantó y fue a Jesús. No le fue difícil encontrar a Jesús porque él conocía el camino, él conocía la teoría, él conocía la doctrina. Él sabía dónde estaba Jesús, él sabía cómo encontrarlo. No demoró mucho para encontrarlo. Cuando salió de casa, Nicodemo pensaba así: voy a llegar, voy a arrodillarme delante de él y le voy a decir: Señor, por favor, ayúdame porque estoy perdido, aun cuando soy un líder de iglesia. Pero cuando llegó delante de Jesús, el orgullo habló más alto. No pudo arrodillarse y pedir ayuda. ¿Por qué? Porque era un líder. ¿Sabes? Los líderes cargamos a veces una tragedia en la vida, porque los líderes pensamos que hemos sido colocados en este mundo para dirigir, no para ser dirigidos. Pensamos que hemos sido colocados para aconsejar, no para pedir consejo. Y sin embargo, ¿cuántos líderes están muriendo por dentro porque necesitan de consejo, necesitan de ayuda, pero son líderes? El líder no puede ser comandado, él tiene que comandar. Pobre Nicodemo, cuando llegó delante de Jesús, lo que más quería era decir: Señor, ayúdame. Pero él era líder y su orgullo habló más alto. Y le dijo: Señor, maestro, rabí, he venido aquí para hablar contigo de maestro para maestro, porque yo también soy un maestro. Y estudiando la Escritura, he llegado a la conclusión que tú puedes ser el Mesías. Entonces ahora vamos a sentarnos y dialogar. Quiero que me expliques. Y Jesús lo miró, dice el texto. Y cuando Jesús te mira, querido, no vale la pena que trates de fingir, de aparentar. Porque cuando Jesús te mira, te desnuda.
A veces nosotros delante de los hombres nos vestimos bien, aparentamos una cosa, otra cosa. Podemos hacerlo delante de los hombres, pero delante de Jesús no. Él sabe todo, Él ve todo. Jesús lo miró y sabía que aquel hombre no estaba necesitando de conversar, de dialogar, de doctrina, de estudio. Él conocía todo eso demasiado. Y por eso Jesús fue al punto. De cierto te digo, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Ahora dime una cosa. ¿Tú crees que Nicodemo, que era un líder, no sabía lo que Jesús le estaba queriendo decir cuando le dijo, tienes que nacer de nuevo? Claro que sabía, él era maestro. ¿Cómo no sabía? Pero se hizo el tonto. Porque Jesús le estaba diciendo, Nicodemo, tienes que ser convertido. Cuando Jesús le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, él sabía que Jesús le estaba diciendo, tienes que ser convertido. Ahora, que le digan a un pobre hombre que está esclavizado del vicio, que viene una vez a la iglesia y después 4 veces no viene, un mes después aparece, que le digan a él que no está convertido, puede ser. Pero que le digan al pastor Bullón que no está convertido, debe ser duro. Un golpe en el hígado. Que le digan al poderoso Nicodemo que no estaba convertido, no. Se hizo el tonto. Pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Puede entrar de nuevo al vientre de la madre. Y Jesús lo miró y le dijo, Nicodemo, para con eso. Tú sabes lo que estoy hablando. Yo te estoy hablando de conversión. Yo te estoy hablando de nacer del agua y del espíritu. Y Jesús todavía después se demora un poco explicándole que el misterio de la conversión es un trabajo que no se ve, pero se siente. Es como el viento que tú sientes, pero no ves. Y la historia bíblica dice que Nicodemo dio media vuelta y se fue. Mientras no pasemos por la experiencia de la conversión, no hay cómo amar a Dios por más que entendamos su amor. La tragedia para nosotros los hispanos es que hay 2 palabras parecidas. La palabra conversión y la palabra convicción. Convicción y conversión no son la misma cosa. Conversión tiene que ver con transformación de la vida. Y convicción tiene que ver con cambio de ideas. ¿Sabes lo que pasa con nosotros? Un día estábamos andando por la vida y nos encontramos con alguien que nos enseñó la Biblia. Y a medida que leíamos la Biblia, descubrimos cosas interesantes, porque yo pensaba que era de esta manera y ahora la Biblia me dice que es de esta manera. Yo pensaba que era de este color y ahora la Biblia me prueba que es de este otro color. Yo creía que era en este día, pero la Biblia me muestra que es este otro día. Yo pensaba así, pero la Biblia, y como soy un hombre sincero, voy aceptando lo que la palabra de Dios me dice. Y entonces mi manera de pensar cambia. Cambian mis convicciones. Cambian mis ideas. Y finalmente yo entiendo que debo ser bautizado. Y me bautizo. Y cuando salgo del agua, levanto las manos al cielo y digo así: gracias a Dios, ahora estoy convertido. Yo tendría mucho cuidado de decir estoy convertido, porque estoy convencido con toda seguridad. Estás convencido de que esto es así porque la palabra de Dios lo dice. Pero de estar convencido a estar convertido hay mucha distancia. Porque convicción es cambio de ideas, pero conversión es cambio de vida.
Y hay muchos cristianos, aunque te asustes, que se han bautizado porque han sido convencidos, pero nunca han sido convertidos. En otras palabras, en la iglesia hay muchos cristianos que nunca pasaron por la experiencia de la conversión. Y pastor, si no fui convertido, ¿cuál es el resultado? Te lo voy a explicar. Y te lo voy a explicar con una ilustración. Mira, voy a hacer una ilustración y me voy a mover bastante en el púlpito ahora. Vamos a imaginar que yo soy un lobo. Soy un lobo. Y un día estoy viviendo mi vida de lobo, aullando, cazando animales vivos, matándolos, comiendo. Bueno, mi vida de lobo, libre al viento, corriendo, robando, asaltando. Soy un lobo. Vivo mi vida de lobo salvaje. Y un día estoy andando por ahí y veo un rebaño de ovejas y las comienzo a observar. Primero las observo queriendo comérmelas, porque soy lobo y ellas son ovejas y tan lindas y blanquitas y gorditas. Y las miro, las comienzo a observar. Pero me impresiona la vida de las ovejas, porque no pelean, no gritan, no vociferan, no se matan unas a las otras, son tranquilas, pastan ordenadas, siguen a su pastor. Y yo quedo impresionado y pensando, qué interesante la vida de las ovejas. Sigo observando y descubro que las ovejas tienen un libro, un manual de ovejas. Y me compro la Biblia de las ovejas. Y comienzo a estudiar y a estudiar. Y las verdades de ese libro me emocionan y me tocan. Y yo me doy cuenta que la mejor vida en este mundo es la vida de una oveja. Pero yo soy lobo. Pero ahora yo llego a la conclusión de que quiero ser una oveja, pero yo soy lobo. Pero después de estudiar la doctrina de las ovejas y el libro de las ovejas, descubro que no hay vida mejor que una vida de oveja. Por lo tanto, yo quiero ser una oveja. Solo que hay un pequeño problema. Yo soy lobo. Yo nací lobo. Y no basta querer ser oveja. ¿Tú ya viste un gato transformarse en perro? ¿Un loro transformarse en águila? ¿Un toro transformarse en camello? No, eso no es. Si eso aconteciese, si eso sucediese, sería un milagro. Que un lobo de repente, en un segundo, ya no es más lobo, es oveja. Eso solo puede ser un milagro, porque eso no es nada normal. Yo como lobo puedo quedarme aquí 100 años, quiero ser oveja, quiero ser oveja, quiero ser oveja. Voy a morir lobo, porque nací lobo. Tengo naturaleza de lobo, sangre de lobo, diente de lobo, boca de lobo, paladar de lobo, gustos de lobo. Soy lobo. Solo que soy un lobo en conflicto. Porque mi cabeza me dice que la mejor vida es la vida de las ovejas. Pero yo soy lobo. Entonces, ¿qué pasa? Decido unirme a las ovejas. Solo que si yo me voy así como lobo, las ovejas van a huir despavoridas. Entonces, para que no corran de mí, me visto de oveja. Me coloco una piel de oveja. Me bautizo. Cuando salgo del agua, ya salgo vestido de oveja. Ahora parezco oveja. Y me junto con las ovejas y las ovejas ya no corren de mí. Entonces yo ya comienzo a vivir con las ovejas. Pero yo sigo siendo lobo. Yo nunca dejé de ser lobo. Bueno, llega la hora de comer. Todas las ovejas se van a comer pasto.
y meten la mano, la boca al pasto y comen con una delicia, con un placer el pasto. Y yo también llevo el pasto a la boca y no le siento sabor ninguno, porque soy lobo, yo no soy oveja. Pero he prometido que voy a vivir como oveja. Inclusive antes de colocarme la ropa de oveja me hicieron levantar la mano 27 veces. Y yo dije, prometo, prometo, prometo. Y ahora no da. Y ustedes saben que las ovejas rumian porque tienen 4 estómagos. ¿Qué quiere decir rumiar? La comida viene aquí, mastican, va para un estómago, vuelve, siguen masticando, va para el otro estómago, vuelve, siguen masticando. Y toda la noche las ovejas se pasan moviendo la boca. Y no sé cómo duermen, pero es naturaleza de oveja. Las ovejas duermen moviendo la boca. El lobo solo tiene un estómago. Pero ya que ve a todas las ovejas moviendo la boca, él también toda la noche moviendo la boca. Solo que hay un problema: si él mueve la boca, no duerme. Y si duerme, no mueve la boca. Cuando amanece la mañana siguiente, todas las ovejas están bien descansadas y el pobre está muriendo de sueño porque no ha dormido nada. Y ya las ovejas salen a trabajar y el pobre lobo también. Y bueno, este es un lobo de palabra. Ha prometido y lo va a cumplir. Y con fuerza de voluntad, con dominio propio, durante 1 año, 2 años, 3 años, consigue vivir la vida de oveja siendo lobo. Es una vida contra su naturaleza, porque él es lobo. Está viviendo una vida que no le pertenece, una vida que no es para él. Las ovejas lo viven de manera natural, pero él es lobo. Él se esfuerza para vivir una vida que no es la de él. Un día no aguanta más, no aguanta. 1 año está bien, 2 años, 3 años. Un día mira para aquí, no hay ninguna oveja, no hay hermano oveja, no hay papá oveja, pastor oveja, anciano oveja, no hay nada. Entonces se va, se separa de las ovejas en la punta de los pies. Nuevamente mira, no hay nadie, agarra su piel de oveja y la mete debajo de una piedra y sacude el cuerpo. Ahí está el lobo y se pierde en su mundo del lobo y come como lobo y grita como lobo y aúlla como lobo y hace todo lo que un lobo hace y que él siempre debería haber hecho. El viernes en la tarde vuelve, se da un baño, se viste la ropa de oveja y el sábado está en la iglesia sentado ahí con su Biblia cantando. Y tú te puedes reír, querido, pero lo que tú no sabes es que este pobre lobo sufre porque es un lobo sincero. Y hay momentos que él se arrodilla y levanta los ojos al cielo y dice: Dios mío, ¿qué culpa tengo de haber nacido lobo? Yo no quiero ser lobo. No aguanto más esta vida hipócrita. Mi cabeza me dice tengo que vivir de esta manera, pero mi cuerpo me lleva para otro lado. Y un día en su desesperación clama a Dios y le dice: Señor, ayúdame, no quiero ser más lobo. Y llora delante de Dios y le dice: Señor, quiero que hagas un milagro en mi vida. No quiero ser más lobo. Por favor, te suplico, transfórmame, conviérteme en una oveja de verdad. No quiero ser lobo vestido de oveja, quiero ser oveja con sangre de oveja, con cuerpo de oveja, con carne de oveja, con paladar de oveja. Y Dios en su maravilloso amor desde el cielo escucha la plegaria de ese lobo y lo toca. Y en un segundo, con el toque divino, ese lobo se transforma en una oveja de verdad, se convierte en una oveja de verdad,
con naturaleza de oveja. Ahora ya no es más lobo disfrazado de oveja, ahora pasa a ser oveja de verdad. Cuando llega el momento de comer pasto y todas las ovejas van a comer y él también mete la boca, ¿le va a sentir sabor al pasto? Ahora sí, porque ahora es oveja. Ha pasado por el milagro de la conversión. Mi pregunta para ti, querido, es la siguiente. ¿Cuándo fue el momento que tú te arrodillaste? Que tú lloraste delante de Dios, que tú clamaste, que tú dijiste: Señor, no quiero ser más lobo, quiero ser oveja. Pastor, ¿hay remedio? Claro que hay remedio. Es hacer lo que el lobo de la ilustración que acabo de hacer hizo. Es un día ir a Jesús y decirle: Señor, yo nací malo. Yo nací con naturaleza pecaminosa. Me gusta hacer el mal. Está dentro de mí. Es una inclinación que me lleva, por más que yo te digo, por más que te prometo, por más que no quiero, está ahí dentro de mí. Pero no quiero ser así. No quiero. Quiero ser oveja. Pero eso no depende de mí. Entonces haz un milagro. Mata el lobo y crea una oveja dentro de mí. No quiero comer el pasto con el paladar del lobo. Quiero comer el pasto con paladar de oveja. Y Dios desde el cielo te mira y se compadece de ti y te toca. Y en ese momento nace la nueva criatura. Pablo dice: ahora somos nuevas criaturas. Hemos nacido en Cristo. Hace muchos años atrás yo estaba en el inicio prácticamente de mi ministerio haciendo una campaña evangelística en una favela, en una barriada, en un pueblo joven, una villa miseria, como quieran llamarle. Esos barrios pobres que aparecen así en las periferias de las grandes ciudades. Y era un muchacho, yo un joven pastor lleno de entusiasmo, de sueños, hacer grandes cosas para Dios. Me habían dicho que la favela aquella era muy peligrosa. Inclusive la policía a veces entraba ahí solamente para cazar bandidos. Pero decidí hacer la campaña evangelística ahí. Un día, cuando estaba preparando el terreno, mientras bajaba por las calles oscuras de esa favela, dos muchachos me agarraron, me colocaron un cuchillo en el pecho. Yo levanté las manos y les dije: miren, no me hagan nada. Yo soy un pastor, yo predico el evangelio, no le hago mal a nadie. Yo sé que ustedes necesitan vivir, necesitan dinero, llévense lo que tengo. Está mi cartera, está mi reloj, tenía una caneta bonita de oro que me habían regalado. Está ahí, no tengo más nada, déjenme mis documentos, dejen mi Biblia. Ellos me quitaron todo y se fueron. Me quedé temblando cuando ellos se fueron. Pensé: el diablo está queriendo que no haga esta campaña y no me va a asustar. Yo la voy a hacer. Y seguí trabajando. Llegó el primer día de la campaña. Una expectativa. El pequeño salón estaba lleno. Empecé a predicar. Allá al fondo había un muchacho que me miraba con un gorro. Cuando yo miraba a otro lado, él me estaba mirando. Cuando yo lo miraba, él se agachaba.
Cuando yo miraba a otro lado, yo sabía que él me estaba mirando. Yo lo miraba, él se agachaba. Por ese detalle, el rostro de él quedó marcado en mi mente. La segunda noche no apareció. La tercera noche no apareció más. Pero la primera noche las chicas bonitas, recepcionistas, habían tomado los nombres. Y yo empecé a visitar las casas de las personas. Y fue así que llegué a la casa de este muchacho. Cuando lo vi, él estaba ahí sin ropa, sin camisa. Se escondió. La madre salió. Pregunté, vine a visitar a Jorge Roberto. ¿Quién es usted? Soy su amigo. Él no tiene amigos. No, pero yo soy su amigo. Inclusive él me dio su dirección. Él no está. Le dije, sí está, yo lo acabo de ver. Dígale que venga, quiero hablar con él. Él salió, su cuerpo lleno de cicatrices, tatuajes, mal encarado. Me miró así. Dice, ¿qué quieres? Dije, mira, tú estuviste la primera noche y no volviste más. Y yo vine a visitarte. ¿No te gustó la reunión de la primera noche? ¿Por qué no volviste? Él me dijo, tú sabes por qué no volví. Le dije, ¿por qué? Tú sabes lo que estoy diciendo. No te entiendo. Me dice, tú me reconociste. No, te estoy reconociendo. Tú estuviste la primera noche y no te vi más. Me dice, yo soy uno de los que te asaltó. Te tiré, te saqué del dinero, el reloj. Le dije, mira, tú eres uno de esos. La noche que me asaltaste estaba oscuro, no te vi. Pero ya que me estás confesando, ¿dónde está mi dinero? Me dice, no, no tengo más nada. Le dije, pero me tienes que pagar. Sí, pero yo no tengo nada. Entonces vamos a hacer una cosa. Si tú vuelves todas las noches a las reuniones, en esos tiempos hacíamos campañas de 90 noches sin parar. Eran otros tiempos. Los pastores de edad aquí deben recordar esos tiempos de evangelismo grande, ¿no? Y que si no pierdes una noche, la deuda está pagada. Ahora, si tú no vas, tienes que pagarme. Fue así que él comenzó a aparecer. Todas las noches aparecía, se sentaba ahí atrás, se levantaba así como para certificarse que yo lo había visto, como diciendo, mira, estoy pagando aquí. Antes de terminar la reunión se iba. Él aparecía en la mitad de la reunión, quedaba 2, 3 minutos, se iba. Ustedes saben que esa gente respeta mucho su palabra. Es admirable como ellos tienen un código de honra que es admirable. Pero una noche yo estaba predicando el tema de la conversión y parece que eso le interesó y él se quedó. Y durante el mensaje lo vi temblar y lo vi llorar. Y lo vi llorar casi a gritos. Y aquella noche cuando todo el público salió, yo estaba en la puerta despidiendo a la gente, él no salió. Y cuando vine, él estaba sentado en la primera fila y me senté al lado de él y le dije, hola Jorge. Él estaba llorando y me dijo, eso que predicaste es verdad. Dios puede cambiar a cualquier ser humano en un segundo. Le dije, sí, es verdad. Él me dijo, no, eso puede ser verdad para cualquiera, pero no para mí. A mí Dios no puede cambiarme. Le dije, claro que te puede cambiar. No, no puede cambiarme a mí. Tú dices eso porque no me conoces. Si conocieses mi vida, no dirías que puede cambiarme. A mí no me puede cambiar.
Le dije, pero ¿qué hay en tu vida que Dios no pueda cambiar? Y ahí él me contó su historia. Él nació en un prostíbulo. Su madre trabajaba allí. Él nunca supo quién fue su padre. Cuando pequeño, las otras mujeres que trabajaban ahí cuidaban de él mientras la mamá vendía su cuerpo. Él aprendió a andar respirando la basura de esta vida. Me dijo, yo tenía 9 años cuando en el barrio todos, yo siempre le preguntaba a mi mamá, ¿quién es mi papá? Ella decía que no sabía. Y un día ahí en el barrio los muchachos me explicaron por qué yo no sabía quién era mi papá. Y ese día tuve odio de mi madre. Pero mi madre era todo lo que tenía. Cuando yo tenía 12 años, mi madre quedó tuberculosa. Comenzó a botar sangre por la boca. De mañana había ido al puesto médico, le habían dado una receta, pero no había dinero para comprar remedio. Estaba ahí en la cama, toda la sábana manchada de sangre. Yo solo tenía 12 años. Salí con la receta en la mano a buscar ayuda con toda la gente. Nadie quería ayudarme. Bajé a la ciudad, pedí ayuda con la receta en la mano. Nadie me escuchaba. Algunos me arrojaban un centavo. Fue entonces que me quedé en una esquina parado, mirando a las mujeres con joyas, con cadenas de oro. No sé de dónde saqué fuerzas, me avalanché sobre una mujer, le arranqué la cadena y corrí. Subí aquí a la favela, yo sabía quién vendía, quién compraba oro aquí. Vendí, con el dinero volví a la ciudad, compré el remedio de mi madre. Llegué a mi casa a la noche, le entregué a mi mamá los remedios, pero ese día yo descubrí que dentro de mí se quebró un vaso de cristal. Ese día entendí que yo no necesitaba de nadie para poder vivir. Si el mundo había sido malo conmigo, ahora el mundo se arrepentiría de lo que me había hecho. Y a partir de ese día comenzó mi carrera de delincuencia. Mírame, me dijo, yo he hecho todo lo que puedes imaginarte en la vida. Imagina lo peor de lo peor, yo ya hice. He abusado de mujeres, he matado, he robado, he asaltado. Porque cuando niño arrancaba y corría, después fui creciendo, ya me dio vergüenza estar corriendo. Entonces agarré un cuchillo, un revólver, comencé a sacar las cosas por la fuerza. Fue así que te agarré, fue así que te saqué tus cosas. Soy un viciado en drogas, vendo droga para poder sobrevivir. Ahora tú vienes y me dices así, Dios puede cambiar tu vida en un segundo. ¿Cómo quieres que te crea? ¿Cómo Dios puede cambiarme? Le dije, no sé, muchacho. Yo solo sé que Dios puede cambiarte si tú quieres. Hice una oración con él, se fue y no volvió más. No volvió una semana, no volvió 2 semanas. Un día yo estaba terminando ya la predicación cuando la madre de él apareció allá en la puerta y me comenzó a hacer señales. Terminé la predicación, fui a hablar con ella. Me dijo, por favor, venga a mi casa. Jorge está mal y lo necesita. Y fui corriendo.
La madre en el camino me contó lo que había pasado. Esa tarde Jorge llegó a la casa y empezó a andar como un león enjaulado dentro de la sala de un lado para otro. Y decía así: quiero droga, necesito droga, pero no puedo usarla más porque Jesús cambió mi vida. Pero a medida que el tiempo pasaba, el deseo de la droga iba aumentando. Y él andaba enloquecido dentro de la sala, golpeando con los puños la pared. Y en una de esas dio un cabezazo en la pared y se abrió una herida y la sangre comenzó a salir. Y la madre le dijo: hijo, pero si necesitas droga, anda, busca, pero no te revientes. Y él le dio un golpe a la madre y la tiró al suelo. Y después, cuando vio a la madre en el suelo, se dio cuenta de lo que había hecho y la recogió y le dijo: mamita, perdóname, pero es que estoy loco, necesito droga, pero no puedo usar más, porque Jesús ya cambió mi vida. Y entonces le dijo: mamá, amárrame con la cuerda aquí al poste de la cama, amárrame, porque si tú no me amarras, yo voy a buscar droga. Y yo no quiero más porque Jesús cambió mi vida. Y la madre lo amarró y le dijo: ahora anda a la iglesia, el pastor debe estar ahí, llámalo. Y yo llegué. Cuando lo vi, él me gritó, me insultó. Después se calmó, lo desaté. Temblaba, estaba amarillo, sudaba. Temblaba horriblemente. Me miró y me dijo: ¿será que voy a lograrlo? Le dije: claro, Jesús ha cambiado tu vida. ¿Lo vas a lograr? Fue ahí que empezó la grande lucha de este muchacho. Todas las noches aparecía. Cuando no aparecía, yo sabía que se había drogado. Un viernes de noche, me acuerdo. Él no apareció, yo fui a buscarlo a la casa. La madre me dijo: no ha aparecido. Toda la noche anterior, no ha aparecido todo el día. Debe haber vuelto a las drogas. Yo sabía dónde lo encontraría. Fui allá, un antro de perdición. En medio del humo del cigarro, aquel ambiente sórdido, me reconoció. Y me dijo: mira, ándate, vete. No pierdas el tiempo conmigo. Yo estoy perdido. Yo no puedo más. Para mí acabó. Le dije: no acabó. Me dijo: ¿qué haces aquí? Tú eres un pastor. ¿Qué haces en este lugar? Le dije: estoy haciendo lo que Jesús haría. Jesús lo dejó todo allá y vino aquí. Por mí, por ti. Yo estoy aquí para ayudarte. Él lloraba, se arrodillaba, le pedía a Dios. Aparecía una semana en la iglesia, después desaparecía, volvía. Pero te digo una cosa, querido, y escúchame bien lo que te voy a decir. No hay nada debajo del cielo. No hay nada y no hay nadie que te pueda obligar a hacer algo que tú no quieres cuando Jesús ha transformado tu vida. El diablo puede tentarte, el diablo puede hacer lo que quiera, pero necesita tu consentimiento. Si tú no le das el consentimiento, él no puede.
Y te digo otra cosa, no hay nada, no hay vicio, no hay nada de lo cual Dios no pueda libertarte si tú clamas. Aquel muchacho clamó a Dios y Dios le escuchó y lo libertó completamente del pecado. Yo lo ayudé a buscar su primer empleo. Me acuerdo que era un viernes cuando él recibió su primer sueldo y ni siquiera esperó a ir a la iglesia. Él vino del trabajo directo a mi casa, trayendo su diezmo. Y me dijo así: es el primer sueldo de trabajo honesto, el primer dinero de trabajo honesto. Aquí está lo que es de Dios. Llegó diciembre, llegó el bautismo. Mucha gente me decía: usted se va a arrepentir de bautizarlo. Pero él se bautizó. Y fue un grande muchacho dentro de la iglesia. Un año después me transfirieron de distrito. Me fui a la selva. Volví de vacaciones un año después. Y los hermanos corrieron a darme la noticia. Su amigo Jorge Roberto murió. Les dije: ¿cómo? Un sábado de mañana, en la puerta de la iglesia, mientras el pastor despedía a los hermanos después del culto, 3 ex compañeros de fechorías, ex delincuentes, o 3 delincuentes, lo agarraron y nadie se dio cuenta porque pensaban que estaban jugando, y le metieron 7 cuchilladas en el cuerpo. Jorge se desplomó. Los asesinos desaparecieron. Los hermanos corrieron para ayudarlo. Y él dijo: no me toquen. Creo que voy a morir. Pero estoy bien. Dios me encontró, me perdonó, me salvó. Estoy en paz. Los hermanos lo colocaron en un carro. Era difícil la salida. Había un diácono que tenía la cabeza de él entre las piernas. Ese diácono me dijo que antes de llegar al hospital él abrió los ojos y le dijo: hermano, hágame un favor. Dígale al pastor Bullón que nos encontramos cuando Jesús venga. Y yo te digo una cosa: yo tengo la seguridad que yo lo voy a encontrar allá. Imagine a forgotten time, long before the storms and waters that shaped the earth as we know it. In the first chapters of the Bible, especially the book of Genesis, we are transported to a world that transcends familiarity, an era before the flood that would transform the face of humanity. These accounts, often shrouded in mysteries and profound interpretations, reveal a time of primitive humanity, characterized by extraordinary longevity, intense divine connections, and an intimate proximity to the Creator, where the very story of creation unfolded before our ancestors. Notable characters like Adam, Eve, Cain, Abel, and the eventual hero Noah give us glimpses into relatable. Numerous forces unite to cause the flood: Satan and the fallen angels. The first event that led to the flood occurred before the creation of the world. That event was the creation of the children of God. In the biblical story of the book of Job,
God reveals an event that occurred before the creation of the world. According to Job 38, verses 4-7, "Where were you when I laid the foundations of the earth? Let me know if you have understanding, who determined its measurements, if you know, or who stretched the line over it. On what are its foundations founded? Or who laid its cornerstone? When the morning stars sang together joyfully, and all the children of God rejoiced." It is revealed that angelic beings, referred to as morning stars and sons of God, witnessed the creation of the earth and celebrated the glory, power, and wisdom of God involved in the process. Before the flood, there was a fallen being. The Bible only makes brief references to fallen angels, as the vast majority of angels in heaven never strayed or turned to evil. However, some have made this decision, remembering that heaven was originally intended to be their home for all eternity, but have now fallen from it. What caused all this to happen? However, we cannot deny the fact that angels possess free will, and their fall can be seen in terms of this free will. The book of Jude makes this point quite clearly in Jude 5 and 6. "But now I want to remind you, even though you once knew everything, that when the Lord saved a people, bringing them out of land of Egypt, he then destroyed those who did not believe, and the angels, those who did not keep their original state, but abandoned their own home. He is kept under darkness in eternal chains until the judgment of the great day." Jude states that the angels did not guard their proper dominion. The expression proper dominion can be interpreted as both government and starting point. Angels were made specifically for the purpose of dwelling in heaven with God, worshiping Him and carrying out His commands. They were formed to glorify Him, just like human beings, but these were designed to dwell on earth, while angels were created to live in heaven. Despite this, these angels abandoned their beginnings, which is another way of saying they left their initial location in heaven. Satan, who disguises himself as an angel of light, leads these angels and acts as the leader of this rebellion, known as the Great Rebellion. It was an event in which Satan and a portion of heaven's angelic legions waged war against God and His angels. In an attempt to overthrow God's authority in the eternal realm, the devil devised a plan to overthrow God, His Creator, and he and the angels who followed him ended up being defeated in the conflict. We have an account of this in the words of Jesus, who was present. Jesus spoke of the glory and majesty He shared with God the Father before the world existed. John 17, verse 5. "Now therefore glorify me, O Father, with yourself, with that glory that I had with you before the world was. Before the creation of the earth, there was God, and God had majesty with His Son." Jesus declares, "I saw Satan fall like lightning from heaven." As it turns out, Satan is much more than a red figure with horns and a trident. He is an ancient being with real spiritual power, which he uses for evil and his own selfish purposes. We fight, but not against flesh and blood. Paul said, "We are in a fight, but it is not against flesh and blood." Satan's kingdom is highly organized, with different areas and levels of authority, and its headquarters are in the heavenly realms. This is a staggering fact, but it is quite clear. The fact that Satan leads a highly organized kingdom surprises some people, but there are many clear indications of this in the Bible. A spiritual war began. It is a conflict between two kingdoms. One kingdom is ruled by God, the Prince of Peace, while the other is ruled by Satan, the Prince of Darkness. After being expelled from heaven, Satan and his followers compromised with each other and formed the rebel kingdom. In the Garden of Eden, Satan launched his first attack against God's authority on earth. Satan considered the earth his domain and saw Adam and Eve as God's invaders in his territory. If God created humanity to live on earth in order to establish His kingdom, Satan needed a plan of attack. When God created the world, there was a place called Eden.
In the Hebrew language, the word Eden means joy or happiness. It was a place of provision where a man could meet God, according to Genesis chapter 3, verse 8. Now, in the perfect garden, there was a special tree called the tree of knowledge of good and evil. God told Adam and Eve that they could eat from any tree in the garden except this one. Satan needed to destroy man's destiny. But how did the devil, the ancient serpent, get to Eve and use 3 strategic tactics against her? The first was the doubt. Did God really say it? Genesis 3, verse 1, you can almost hear the father of lies interacting with Eve. The deceiver then used his second strategy, supposition, making Eve doubt whether the consequences of her disobedience would actually result in her death. As God had declared, "You will not surely die." Genesis 3, verse 4. The third and final approach used against Eve was temptation. God was disappointed because of her disobedience. They could no longer remain in the Garden of Eden. Adam and Eve had already made a mistake by eating the forbidden fruit. Satan's subversive counterattack completely overwhelmed humans. But God established a beachhead in the Garden of Eden, promising that the serpent's head would be wounded by the woman's seed, turning the tables on the tempter. Before expelling Adam and Eve from the garden, God demonstrated his complete dominion over Satan. The first murder, Cain and Abel, Genesis 4. Someone pointed out that the sin committed by the first man led the second man to kill the third. Even though Adam and Eve were expelled from the garden, God continued to bless them. Eve gave birth to 2 sons, Cain and Abel, with the help of the Lord. They both grew up hearing stories about God and knew they had to offer sacrifices to their Creator. However, while the Lord was concerned about Abel and his offering, he was not concerned about Cain and his offering. This enraged Cain, despite God's warning for him to master sin. Cain deceives his brother, kills him, buries him, and completely disowns him, asking, "Am I my brother's keeper?" afraid that others would kill him for his crime. God placed a sign on Cain to protect him, saying that whoever killed Cain would suffer 7-fold vengeance. Genesis chapter 4, verse 15. Cain was punished by becoming a restless wanderer far from home and family. After being punished, Cain went to live in a place called the land of Nod, east of Eden. In this land, Cain built a city called Enoch, named in honor of his son. His descendants included influential people of the time, such as Jabal, the father of those who live in tents and raise cattle, Jubal, the father of all who play string and pipe instruments, and Tubal-Cain, who forged bronze and iron tools. Genesis 4, verses 17 to 22. After Cain's punishment, the story of 2 families follows, a recurring theme in Genesis. Unfortunately, Cain's homicidal ways were passed down through his family line. We find a man boasting about his own violence, and by the time we reach his great-great-grandson, evil has spread. God's perfect design is only 4 chapters long, and already we find people delighting in bloodshed and disrespecting his plan for marriage. Before the flood, polygamy was also passed down through the line of Cain. Until then, a man, and a woman were married for life, but Cain's descendants had many wives. In contrast to Cain's lineage, God established a new family tree, giving Eve a son named Seth, replacing Abel. Seth exemplified the same type of worship as his late brother Abel. As people began to call on the name of the Lord in connection with Seth, Cain's form of worship, which was proud, pointed to himself, while the humble form of worship practiced by Abel and Seth cried out to God, Jude 11. Woe to them! They followed the path of Cain, rushed into the error of Balaam in search of profit, and were destroyed in the rebellion of Korah. It's no surprise that when God needed an obedient servant hundreds of years later, he chose Noah from the line of Seth. Cain's legacy was complicated. On the one hand, he and his family were really good at coming up with new ideas and ways of doing things. But on the other hand,
They also had a lot of problems with fighting and harming others, and this seemed to get worse over time. This has become a symbol of what it is to be human, a struggle between our potential for great good and our capacity for great evil. In the generations after Adam, the world became populated, but it also became filled with sin. People were not kind to each other. They lied, stole, and even killed. During this period, men lived extraordinarily long lives, with their ages reaching into the hundreds. It was a different time, a time when humanity was still closely tied to its origins, and the world itself was younger and fresher. Adam and Eve had other sons and daughters after Cain and Abel, and as their family grew, civilization was born. The Bible says that after becoming the father of Seth, Adam lived 800 years and had other sons and daughters. Genesis 5 verse 4. As Adam and Eve's children grew up, they married and started their own families, and the population began to grow steadily. In addition to Cain and Abel, Seth was another son of Adam, who also had descendants, including Enoch, Methuselah, and eventually Noah. Adam, the first man, lived to be 930 years old. Genesis 5 verse 5. Yes, you heard right. 9 centuries. He had children who also lived extraordinarily long lives. His son Seth lived 912 years. Genesis 5 verse 8. And Seth's son Enoch lived 905 years. Genesis chapter 5 verse 11. As the generations passed, each man fathered children and taught them about the ways of the earth, how to cultivate the land, care for the animals, and also how to connect with God. This lineage of people was special. They carried the seed of humanity's first union with the fallen angels. However, despite their long lives and profound wisdom, these ancient people were not immune to the problems that often afflicted humanity, such as jealousy, anger, and sometimes even violence. However, there was a man named Enoch. The book of Genesis, chapter 5, gives us the first mention of Enoch. And this is a different Enoch, not the son of Cain. Genesis chapter 5, verse 21. When Enoch was 65 years old, he became the father of Methuselah. As we know from the Bible, his son Methuselah was the oldest man recorded in the scriptures. When studying biblical genealogies, we discover that Enoch was Noah's great-grandfather. Genesis chapter 5, verse 22 and 24. The Bible says that Enoch walked with God in an era when most of his contemporaries only had records of his birth and his children. They also fathered Enoch, who is like a breath of fresh air in the history books. Enoch was introduced like the others, but although he did not live as long as some of the other men, his testimony is remarkable. The Bible says that he walked with God, and that, when it was time to leave the earth, God took him without going through death, as we know it. Description of him is short, but meaningful and profound, which means something about his pure walk with God. His life has provided a model for so many people across different generations, teaching us to live for a unique audience. Quietly, he teaches us to passionately pursue close fellowship with God, knowing that as we do so, we will experience God in a new dimension. Genesis chapter 5, verse 24. Enoch's case was the first recorded abduction, as God simply took him. Perhaps the communion was so intense that God's presence enveloped him and carried him away. The book of Hebrews talks about men of whom this world was not worthy, and despite the beauty of Enoch's life, his was not entirely peaceful. People lived long, but not always well. They had many years to hone their skills, build things, and explore the earth. But they also had more time to make mistakes, stray from God's path, and let their hearts become hardened. This eventually led to a world so corrupt, so far from its divine origins, with population growth, expansion of tribes and families over time.
Tribes and clans formed, each descended from one of the original patriarchs, spreading across the land and finding new territories to call home. As the population grew, so did the need for different functions and professions. People couldn't just be shepherds and farmers. It was necessary to diversify. Cain, for example, was a farmer, Genesis chapter 4, verse 2, while his brother Abel was a shepherd. This suggests that even at this early stage, roles were being defined based on need and skill set. Tubal-Cain, a descendant of Cain, became the instructor of every craftsman in bronze and iron, Genesis 4, verse 22. This indicates the emergence of more specialized professions, such as metallurgy. Musicians also made an appearance. Jubal, another descendant of Cain, was the father of all who play the harp and flute, Genesis chapter 4, verse 21. These roles allowed society to become more complex and organized, setting the stage for more advanced forms of civilization. Even though people learned new skills and jobs, life before the Great Flood was neither perfect nor happy. The Bible tells us that the Lord saw how great was the wickedness of the human race on earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Genesis 6, verse 5. In short, before the flood, humanity expanded and diversified. Families turned into tribes, roles became professions, and civilization took its first steps. The invasion of the Nephilim was orchestrated by the self-styled commander of the kingdom of darkness, Satan, who summoned his evil legions to infiltrate humanity with the intention of polluting the bloodline that would lead to the Messiah, Genesis 6, verse 1 and 2. When human beings began to multiply on earth and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of men were beautiful and married any of them. The sons of God, as the book of Job characterizes them, are angels. 2/3 of the angels remained with God in the third heaven, being elect angels, while 1/3 were expelled, becoming Satan's fallen angels. God's kingdom prospered in numbers and strength, and feeling threatened, the Prince of Darkness summoned his evil legions to infiltrate humanity. These fallen angels descended to earth and generated the Nephilim, or giants, a Hebrew word that translates as fallen. This satanic invasion of Genesis 6 corrupted the entire world. The sons of God became the daughters of men, and it is more accurate to understand the sons of God as demons, angels in rebellion against God, or men possessed by demons. The wickedness of humanity was on the rise. Genesis 6, verse 1 to 5. In the first chapters of Genesis, specifically in Genesis 6, verse 3 to 5, the Bible describes a picture of the world before the flood. The Lord said, "My spirit shall not abide in man forever, for he is carnal, and his days shall be 120 years. The Nephilim were on earth in those days, and also later, when the sons of God cohabited with the daughters of men, generating powerful and famous offspring. The Lord saw that the wickedness of mankind was great in the earth, and that every intention of the thoughts of their hearts was continually evil. The earth was not a place of peace or goodness, but rather one filled with sin, violence, and moral corruption. Imagine a world where people are consumed by their own desires, always seeking to do whatever they want, regardless of the cost to others. Honesty, integrity, and kindness are not celebrated or understood virtues. Instead, deception and manipulation rule the day. Everyone is in search of themselves, and the fabric of society is torn apart by selfishness and evil. In this environment, families are not sanctuaries of love and support, but battlefields of deceit and betrayal. Neighbors don't look out for each other. They seek to exploit each other. Governments are not institutions of justice, but systems of oppression, maintaining the dominance of the powerful over the weak. Now enter into this chaotic world an unusual development, the Nephilim.
The Nephilim were special and not like ordinary people. They were very strong and larger than life, but they seemed to make the world's problems even worse. They were admired, feared, and perhaps even worshipped, distancing people from the true God who had created them. Their strength made them objects of fascination, but they were part of a world that was increasingly immersed in chaos and sin. It was in this context that God saw the evil of humanity, the spiritual and moral decadence. God was saddened by creation. Humanity, the jewel of creation, had gone astray. Instead of living in harmony with each other and the world, people were consumed by violence, evil, and deceit. God looked at his creation and felt immense sadness. The Bible says that the Lord regretted having made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled. Genesis chapter 6, verse 6. It was a divine sadness, a sadness so profound that it transcended human understanding. Imagine a parent devastated by the actions of a misguided but infinitely enlarged child. And so, in his great pain, God made a difficult decision. Genesis chapter 6, verse 7. Then the Lord said, "I will destroy and annihilate humanity that I created from the surface of the earth, not only man, but also the animals, the reptiles, and the birds of the air. For it saddens me deeply to see the sin of humanity, and I regret having done them." God was upset with the actions of the people he created, and had no option but to heal a world that was heading towards chaos. Yet even in the midst of this dark chapter in human history, there was a glimmer of hope. A man named Noah, Genesis 6, verse 8. The world had gone astray, but Noah stood out as a beacon of hope, a man of integrity and faith. Genesis 6, verse 9. These are the generations of Noah's family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. Noah walked habitually with God. Noah was born into the lineage of Adam, descending through Seth, Enoch, Kenan, and several other ancestors who carried the torch of righteousness through the generations. Eventually, this lineage led to Noah, a man who not only carried the torch, but allowed it to shine brightly in his life. He was also a family man, father of 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. As a loving father and faithful husband, he instilled in his children the same virtues he carried in his heart. Despite the darkness around it, Noah's house was a sanctuary of piety. Even when God shared his painful decision to wash away the wickedness plaguing the earth through a flood that would drown all living things, Noah's faith did not waver. He understood the gravity of the task ahead and accepted it with a heavy but resolute heart. Genesis 6, verse 13. Then God said to Noah, "I will put an end to all human beings, because their land is full of violence because of them. I will certainly destroy them and the earth." God considered Noah worthy to be the guardian of a new beginning for humanity. Noah did what God told him to do, even though the people around him mocked him or didn't believe something bad was about to happen. He spent years building the ark, warning people about the impending flood and waiting for the moment when God would seal him and his family inside this gigantic wooden refuge. As the heavens finally opened and the earth was swallowed by water, Noah's virtues became the cornerstone for a new world. His faithfulness and obedience preserved life, and from his lineage, the nation of a purified earth would emerge. Thus, in a world descending into chaos, Noah's light shone most brightly. Testimony to the enduring power of virtue and faith in the face of overwhelming darkness. God's covenant with Noah, Genesis chapter 6, verses 17 to 22. The ark was the sanctuary of Noah's family, a vessel to transport them above the waters that would soon envelop the earth. God told Noah to build an ark of gopher wood, make rooms in the ark,
and coat it inside and out with bitumen. Genesis 6, verse 14. God provided Noah with very specific dimensions, designs, and plans for the ark. It was not an ordinary boat, but a special ship designed to save the last living beings when the world was flooded. Genesis 6, verse 14 to 16. The ark was to be 300 cubits long, 50 cubits wide, and 30 cubits high, equipped with a door and a window, and divided into several levels. Converting the dimensions to modern measurements, this would be equivalent to 450 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high, with one door and one window divided into different floors. God said, "This is how you should do it." Genesis 6, verse 15. And so Noah began the monumental task of building the ark. It wasn't easy. Many ridiculed him and questioned his sanity. But Noah had faith. As the years passed and the wood took shape, a magnificent ark stood tall, an undeniable testimony to Noah's obedience and faithfulness. God also provided Noah with instructions about who and what to bring to the ark: his wife, his children Sam, Ham, and Japheth, and their respective wives. Furthermore, God told Noah to bring 2 of all living creatures, male and female, to the ark to keep them alive. Noah was to take 7 of every clean animal, male and female, and 2 of every unclean animal, male and female, and 7 of every bird of the air, male and female, to preserve their species on the face of the earth. Genesis 7 verses 2, it's 3. Noah did everything exactly as God had commanded. We have reached the end of the video. Leave a like if you liked the video and activate the bell. Help spread God's word to the world by sharing this video with someone who will also benefit from this video. God bless you.